Entonces, chicas, una vez más, buenas noches. Nos vamos a ver la sesión número 1, en la que vamos a ver dos temas esencialmente correspondientes a su primera semana, ¿no? Hernias abdominales, abdominopélvicas e infecciones cirúrgicas. Entonces, en cuanto a hernias, deben saber primero qué es una hernia. Las hernias, en general, son la protrusión de cualquier víscera, pero a través de un orificio, un agujero, un orificio que es congénito. Es decir, que nosotros esa estructura por donde sale la víscera la tenemos. Tanto Yasmín, Nayane, Ciara, Miriam, todos tenemos eso y todas las personas lo tenemos. ¿Ya? El tema es, aquí la diferencia con la ventración es que en una hernia el orificio es natural, es congénito, lo tenemos. Pero hay factores de riesgo que van a hacer que pues la víscera se, por el factor de riesgo, protruyen por aquel orificio natural. Por el contrario, tenemos las eventraciones. Lo diferente es que la protrusión es por un orificio que es adquirido. Generalmente, como estamos hablando de curso de cirugía general, este orificio adquirido es por una cirugía, por una incisión anterior que no cicatrizó bien y por factores de riesgo también que vamos a ver, protruye la víscera. Entonces, ahí tenemos una imagen clara, ¿no? Entonces, ya, definiendo como tal, una hernia es la protrusión de cualquier víscera a través de un orificio congénito. ¿Ya? Perfecto. Es diferente, o es diferente a una eventración, que es por un orificio adquirido. Ejemplo, tenemos dos ejemplos de eventración. Una cosa es una eventración, que es lo que están viendo en la imagen, que es cuando, si bien podemos ver que hay una cicatriz de una herida postoperatoria, ¿no? Pero vemos que hay un bulto, ¿no? Es decir, que ha protruido vísceras, pero no están expuestas. Es decir, que la cicatriz más superficial no ha habido una dehiscencia de herida superficial. ¿Okay? Cuando hablamos de que la herida se abrió, el término correcto es dehiscencia. ¿Ya? Entonces, no hay eso, no lo vemos. ¿No? Esa es una eventración, cuando si bien hay una protrusión de órganos, pero no hay exposición de ellos. A diferencia de la evisceración, en donde sí la hay. Podemos ver aquí, ¿no? Que los órganos se han expuesto. En ambos casos, los orificios son adquiridos a través de una cirugía. La pregunta que nos hicieron el ciclo pasado fue, ¿cuál no es un factor de riesgo para eventración o evisceración? ¿No? Y les voy a decir, no sé si les puse en el pretest, creo que sí, pero tengan en cuenta que los factores de riesgo para tanto para una hernia o para una eventración o para una evisceración es todo lo que cause un aumento de la presión intraabdominal. Todos casos, quienes sobre todo van a hacer hernias o eventraciones después de una cirugía, los obesos, obesidad. Pacientes que son diabéticos, ¿ya? Diabéticos. ¿Quiénes más? Pacientes que consumen cigarrillos, tabaco. ¿Qué más? Otro factor de riesgo asociado, la hipoalbuminemia, ¿ya? Son factores de riesgo. Un momento. Ya, son factores de riesgo. Y les preguntaban cuál no es un factor de riesgo, y el que no era un factor de riesgo era el uso de anticonceptivos. ¿Ya? Esa era la respuesta. Entonces, les recomiendo, les digo algunos datos. Por ejemplo, si les pusieran un tosedor crónico, por ejemplo, el tosedor crónico. ¿Quiénes tienen tos crónica? Los que tienen PVC, los que tienen EPOC. ¿Por qué? Porque cada rato van a comenzar a toser, y el toser aumenta la presión abdominal y hace que se debilite la estructura. En el caso de las eventraciones, la herida quirúrgica, pues, está suturada con hilos, ¿no?, de sutura, al final por la fuerza va a terminar cediendo. Otra causa de que se abra una herida en las eventraciones es la desnutrición, porque no hay una buena cicatriz. También es un factor de riesgo. La obesidad por la misma presión intraabdominal que ejerce, los diabéticos por el mismo problema que también tienen un problema metabólico no van a hacer un buen sellado de herida, y los que son fumadores también.
O sea, el tabaco no va a permitir un buen cierre, una buena cicatrización. Y al final lo que va a pasar es que para que haya una evisceración como tal, ustedes saben que cuando cierran las heridas, cierran por planos. Y también por planos se va a ir abriendo hasta que se evisceren los órganos. Entonces, ese es básicamente los factores de riesgo. Yo les recomiendo que si ustedes se pueden buscar algunos otros factores más, lo hagan, porque viene el examen. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los componentes de una hernia, que es el tema esencial, acuérdense que toda hernia tiene su saco herniano, que generalmente es peritoneal, ¿ya? Entonces, este viene a ser el saco, y dentro del saco, por lo general, tiene el contenido que puede ser cualquier órgano. Puede ser el apéndice, puede ser el intestino, puede ser la vejiga, ¿ok? Pueden ser mil cosas, pero generalmente las hernias tienen intestino. O sea, el órgano que más se hernia o el que más se encuentra dentro de una hernia son los intestinos. ¿Ya? Es lo más frecuente. También las hernias tienen un cuellito o anillo herniano, ¿ya? Que justamente por el anillo, el cuello herniano, a veces este anillo cuello herniano está dado por estructuras del abdomen, ¿no? Que terminan haciendo presión sobre el contenido. Es decir, imagínense que por aquí está podrido el intestino, ¿no? Y el cuellito o el anillo herniario es pequeño, supongamos. Entonces va a terminar ahorcando al intestino, en términos coloquiales. La palabra correcta es estrangulando al intestino y provocando isquemia. Cuando eso pasa, tenemos una emergencia quirúrgica y hay que operar. Pero lo vamos a ver más ahí, ¿ya? Listo. Ahora, las hernias, de acuerdo se pueden clasificar de muchas maneras, pero de acuerdo a su localización, van a adquirir nombres. Tenemos las hernias epigástricas, como ven ahí, ¿no? Que sale en el epigastrio. Las hernias umbilicales, generalmente en mujeres, ¿ok? Es típico de mujeres, sobre todo en gestantes, embarazadas y obesos. Los obesos también, mujeres y obesos. Esos dos son las clásicas personas que generan hernias umbilicales, ¿ya? Son factores de riesgo para la hernia umbilical, o es lo más frecuente en esas personas, mujeres, obesos y embarazadas. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en el abdomen tenemos los rectos? En la parte central del abdomen tenemos un plano muscular que esencialmente está dado por los rectos abdominales, ¿verdad? Y los vemos acá, los famosos cuadrados del abdomen, los cuadraditos. El recto abdominal, en las partes laterales, que es donde se iba a insertar, tienen una fascia, esta blanca, esto que estoy pintando de negro, que es blanco, es una fascia, ¿no? Esta fascia se llama línea semilunar o línea de Stiglitz. Se los voy a poner acá. Línea de o Stiglitz, ¿ya? Esta línea semilunar o Stiglitz, acuérdense, que se encuentra en el borde lateral de los rectos, ¿ya? Porque si les preguntas, cuando el intestino sale no, una víscera sale por el borde lateral de los rectos, ¿cómo se llama esa hernia? Y esa hernia se va a llamar hernia de Stiglitz, porque esa línea se llama Stiglitz o semilunar, ¿ya? Entonces tienen que acordarse el nombre nada más. Entonces, en inglés, de Stiglitz, ¿no? Pero bueno, es la hernia de Stiglitz, la hernia de la línea semilunar, la hernia de los rectos, también creo que lo conocen, sí, lo conocen, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, miren aquí, hay un nombre que dice hernia incisional. ¿Con qué otro nombre ustedes creen que se conoce a la hernia incisional? ¿Se pueden asociar con algo que yo les estoy diciendo? Tal vez. A ver, Yasmin, ¿te suena con qué otro nombre o cuál sería el nombre más correcto para hernia incisional? Tengo entendido que es la ventración. Muy bien, exacto. El nombre correcto sería hernia incisional. Luego tenemos una hernia que se llama la hernia obturatriz, ¿ya? La hernia obturatriz, facilísimo, es la hernia que protruye por el agujero obturador. Es aquel agujero que se encuentra en el hueso ilíaco, ¿no? Y que está por debajo del ligamento inguinal. Entonces, esta es una imagen pequeña, pero lo que quiero que recuerdes aquí es que las hernias obturatrices, si tienes que clasificarla a una persona, es en mujeres
pero ancianas, o sea, mujeres adultas mayores. Generalmente el caso clínico viene con una mujer adulta de 68 años que llega a la consulta por un dolor en costilla derecha y sobre todo te dice esto y que presenta el signo de Hauschildt-Romberg. Esto en algún momento lo preguntaron en el examen hace unos años. El signo de Hauschildt-Romberg es patognomónico de una hernia obturatriz. O sea, es patognomónico. Y solo, pero ojo, solo se observa en pocas personas, pero bueno, es patognomónico. Si te lo pone en un caso clínico al toque, colocas hernia obturatriz, pues es patognomónico. ¿Qué quiere decir básicamente? Acá les he dejado pues lo que básicamente se hace en este signo, pero acá hay una imagen que lo describe mejor, ¿no? Agarran, flexionan la rodilla y luego lateralizan de lado a lado. Ese dolor, o sea, cuando haces esa lateralización, va a ocurrir en el paciente un dolor que va a ir desde el muslo interno, o sea, desde esa parte interna del muslo hasta la rodilla incluso, que se origina en la pelvis, pero que recorre el muslo y llega hasta la rodilla. Entonces, esto es un signo de Hauschildt-Romberg positivo. Bien. Entonces, acuérdate, obturatriz, mujeres adultas mayores, y clásico, patognomónico, signo de Hauschildt-Romberg. ¿Ya? Listo. Luego vamos a hablar de dos hernias más, que son, que van a depender del ligamento inguinal. Es decir, aquellas hernias, aquellos, por así decirlo, bultos, protrusiones que veas en la pared abdominal, que estén por debajo del ligamento inguinal, miren, sí, el ligamento inguinal, se dan las hernias femorales. ¿Ya? Es el ligamento que va desde la espina ilíaca antero superior hasta la sínfisis del pubis, que debería ser por aquí, pero bueno, la imagen está un poco, ¿no? No nos ayuda. Y nuevamente vamos a trazar por aquí. Y este ligamento, las hernias que nacen por encima de este ligamento, se llaman hernias inguinales. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de hernias dependiendo de este ligamento, que, a un momento, que es el ligamento inguinal. Tiene otros nombres el ligamento inguinal, por eso estaba, a veces lo conocen como cintilla iliopubiana, porque va desde el hueso ilíaco hasta el pubis. Entonces tiene varios nombres. Pero se llama ligamento inguinal, cintilla iliopubiana, ¿okay? Entonces las hernias que nacen por debajo de este ligamento son femorales, se denominan femorales porque tú sabes que todo lo que, por anatomía sabemos que todo lo que pasa el ligamento inguinal, todo se convierte en femoral. Arteria, nervio, vena, femoral, todo cambia de nombre. Y todo lo que está por encima del ligamento inguinal es inguinal. Entonces sale la hernia inguinal. Ahora, les estaba comentando que según ahora, las hernias también van a clasificarse de acuerdo a la capacidad de si se reducen o no. Es decir, al examen físico, cuando tenemos pacientes que llegan porque te dice, tengo molestia porque siento un bulto, pero por rato desaparece, pero vuelve a aparecer y me duele. Entonces, en el examen físico observamos si es una hernia. Entonces, lo que hacemos en el examen físico es agarrar ese pues, intestino, que sabemos que ha nacido por algún agujero, y tratar de introducirlo. Entonces, al momento de introducirlo, si se puede introducir, es que es una hernia que se puede reducir, o sea, es reductible. Pero si no se pudiese, entonces es irreductible. ¿Ya? Eso quiere decir las hernias que son reductibles, es decir, que pueden reducirse, pueden volverse a meter por donde salió, ¿ya? Y listo. Ahora, le volvemos a decir, señor, como sabemos que toda presión intraabdominal va a hacer que vuelva a salir, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, señor, haga valsalva, ¿no? Señor, puje, tosa, haga fuerza, como cuando va al baño, puja, ¿no? Y obviamente esa fuerza va a hacer que el intestino vuelva a salir. Ahora, según si vuelve a salir o no vuelve a salir, se les va a clasificar. Es decir, si lo introduzco en el intestino o la víscera y hace valsalva el señor y no vuelve a salir, quiere decir que es una hernia que se redujo y es coercible.
Es decir, quedó reducida y no volvió a salir pese a la valsalva. Pero si por el contrario introducimos contenido, puja el paciente y vuelve a salir, quiere decir que es una hernia reductible, pero incoercible. ¿Ok? Porque vuelve a otro. Ahora, las hernias que no se pueden reducir generalmente son hernias que vienen con una situación de emergencia o de urgencia. ¿Por qué? Las hernias irreductibles, aquellas que no podemos reducir, son hernias que o pueden estar encarceradas o estranguladas. ¿Qué me refiero con encarceradas? Cuando no se reduce porque el intestino ha quedado atrapado, lo que les dije arriba, por el anillo herniario, y está generando obstrucción intestinal y ya no puedo regresar, o sea, ya no puedo meterlo más, pero no hay isquemia, o sea, el intestino todavía es viable, porque no hay compromiso de vasos sanguíneos. Imagínate que tenemos acá el intestino y esta es la bolsa herniaria, ¿no? Y aquí ha quedado el intestino pues atrapado. No podemos, obviamente por ahí ya no va a pasar las heces porque está atrapado el intestino, pero ojo, no hay isquemia. Es decir, que si operamos al paciente para poder liberar el intestino no tendría que ser removido. Porque si hubiese isquemia, obviamente hay necrosis del intestino y ese intestino es demasiado. Y hay que retirar, hay que cortar y luego hacer una anastomosis con lo que queda. Ahora, las hernias estranguladas, por el contrario, son hernias que sí provocan obstrucción, pero sí tienen isquemia. Ya hay compromiso de arterial, venoso, ¿no? Ya hay compromiso de arteria. Entonces, ¿cómo sabemos que hay isquemia? Hay dos signos que nos van a hacer saber que el paciente es isquémico o con un intestino que está isquémico. La fiebre y la leucocitosis. ¿Okay? En el hemograma, la leucocitosis. Y si el paciente te llega con fiebre y dolor intenso, olvídate, probablemente el paciente esté con esté con una hernia estrangulada. Y al estar estrangulada, ya no se debe reducir manualmente porque obviamente vas a empeorar la situación y es una cirugía de emergencia para poder retirar ese intestino que está obstruido y que está necrosado, cortar y anastomosar lo que quedó. ¿Sí? En algunos casos puedes ver la piel de coloración oscura, que te va a indicar que el intestino se necrosó. Pero obviamente en un paciente obeso eso no se va a ver. Entonces, eso depende. Pero más fiable es que pues, el paciente esté con fiebre y leucocitos. Eso sí, bastante claro de que está estrangulada esa hernia. ¿Todo claro hasta ahí, Yasmin? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, no sé, al final voy a dar clase a una persona. A mí no me incomoda, pero yo te pregunto a ti, ¿normal de seguir la clase así? sí, yo estoy normal. Más bien te iba a preguntar. Bueno, no, bueno, ya lo iba a hacer, iba a prender la cámara, pero como somos solo las dos, ya, como también creo que si no enciendo la cámara, creo que estás hablando sola, entonces lo iba a prender. No, me harías un grande favor porque como que cuando se fueron me sentí un poco extraño, porque no es normal. O sea, creo que aquí son asesoras, ya que se retiró fue asesora, entonces yo igual tengo que reportar esto, ¿no? Pero no importa. A mí me encanta dar clases, así que con uno o dos yo estoy contenta igual. ¿Sí? Continuamos entonces. Muchas gracias más bien por tu también. Ya, ahora, lo siguiente es las hernias, según el contenido, esto sí lo preguntan bastante, es según el contenido o lo que hay dentro de la hernia va a tener nombres. Esto básicamente es memoria, ¿verdad? No hay mucho truco aquí, tienes que memorizar, ¿ya? La primera que vamos a ver es la hernia de Vitré. Acuérdate, Vitré tiene nombre francés. Acuérdate que la que tiene nombre francés tiene el divertículo de Mecke. Esta semana ya vieron el divertículo de Mecke, ¿no? El divertículo de Mecke es básicamente un conducto que no se cerró, porque todos tenemos en la vida embrionaria, tenemos una comunicación entre el intestino y, vale, ya lo escribo, ya. En la vida embrionaria tenemos una comunicación entre el intestino, que eso sería pues, la comunicación, que se llama conducto ónfalo, no sé qué pasa, a ver, o conducto ónfalo mesentérico. Eso ya se los han dictado en su teoría y pues lo vamos a ver tal vez mañana.
Ya, el conducto onfalo-mesentérico es una comunicación entre el intestino delgado, específicamente el ilio, la parte terminal del intestino delgado, y el ombligo, que es por donde básicamente orinábamos en la vía urinaria. Pero este conducto se tiene que cerrar al final de la vía urinaria, o sea, no puede quedar abierto. El divertículo de Meckel es como un rezago de ese conducto que no se cerró completo, queda con su cachito de intestino. De todo el intestino, de todo este conducto que iba hasta el ombliguito, queda la porción proximal, por así decirlo, y el intestino delgado va a quedar con su cachita, y ese es el divertículo de Meckel. Entonces, a veces hay hernias en las que pues, el divertículo de Meckel se introduce y eso se llama hernia de Vitré. Entonces te van a preguntar, ¿cómo se llama aquella hernia en donde se contiene el divertículo de Meckel? Es la hernia de Vitré, ¿ya? Ahora, luego tenemos dos hernias más, que se llama la de Amayan y Darengot, que ambas, las dos, o sea, solo tienes que recordar que las dos contienen al apéndice fecal, pero va a depender en la posición en la que se encuentra. Ejemplo, el apéndice fecal, si es que protruye por encima del ligamento inguinal, entonces, por definición, estaríamos ante una hernia inguinal, ¿no? Pero si este apéndice fecal protruye por debajo del ligamento inguinal, estamos ante una hernia crural. Y dependiendo si está por encima del ligamento inguinal o por debajo del ligamento inguinal, va a tener diferente nombre. Si está dentro del ligamento, por encima del ligamento inguinal, y es una hernia inguinal que contiene el apéndice fecal, se llama amaya. Y si está en una hernia crural, el apéndice fecal se llama Garengot. Eso es básicamente memoria. ¿Ya? Eso sí tienes que Active Recall, Anki, RemNote, con lo que puedas, pero todos los días para que acerques. Luego tenemos la hernia de Richter. La hernia de Richter es una hernia en la que se compromete el borde mesentérico, es decir, el borde antimesentérico. ¿Ya? Ahora, te explico. Nosotros, cuando tenemos intestino, tenemos un borde, imagínate que este es el peritoneo, tenemos un borde mesentérico porque está mirando hacia el mesenterio, y el mesenterio, voy a ponerlo así, tiene irrigación, mucha irrigación, está muy irrigado el mesenterio, y al final pues termina irrigando muy bien esta zona, ¿ok? Pero tenemos un borde antimesentérico, o sea que no está mirando al mesenterio, ¿ya? Si bien el borde mesentérico está muy bien irrigado, el borde antimesentérico está muy poquito, porque casi ya no llega mucha irrigación. Claro que tiene irrigación porque obviamente está vivo el intestino, ¿no? está viable, pero no es tanta como lo hay en el borde mesentérico. ¿Qué pasa en una hernia de Richter? Es una hernia que hace una peñisca al borde antimesentérico, ¿ya? Pero esa hernia no hace isquemia, por lógica, porque el borde antimesentérico, si es que pellizca solo el borde antimesentérico, el borde mesentérico, que sería este, está viable, porque tiene irrigación. ¿Sí se entiende? Entonces, la hernia de Richter, por definición, es aquella hernia que contiene al borde antimesentérico. Esa es la definición. O si te preguntas, ¿cuál es aquella hernia que peñizca el borde antimesentérico del intestino? La hernia de Richter. ¿Sí? Las hernias en pantalón muy mixtas las vamos a ver después, porque esto necesitas entender otra cosa de hernias inguinales. Y finalmente tenemos la hernia de Maydel y deslizada. La hernia de Maydel es aquella hernia en donde el intestino hace dos bucles dentro del saco herniario. Como lo vemos acá, hace un bucle y acá otro bucle. Entonces, básicamente, hay un bucle que queda dentro del abdomen, que no está en el saco herniario. Pero como nos damos cuenta, aquí el intestino ingresa tanto borde mesentérico como antimesentérico, ¿no? Y al final, este de aquí, el bucle del centro, es el que se ve más perjudicado. La hernia de Maydel sí hay isquemia, sobre todo del bucle interno. Aquí sí hay isquemia. ¿Sí? Entonces, básicamente, una hernia de Maydel es la que tiene como contenido bucles internos de intestino delgado. ¿Sí?
Y luego tenemos la hernia deslizada, o sliding hernia en inglés, en donde básicamente la definición es esta. Es aquella hernia en donde el contenido forma parte del saco. Así es, contenido forma parte del saco. ¿Qué quiere decir que el contenido forma parte del saco? Lo que dice la definición. Es cuando parte del contenido, en este caso, por ejemplo, es el colon ascendente, se pega a la bolsa, al saco herniario, y al final están tan pegados, ¿no? Que por eso se llama deslizada, ¿no? Porque ahora el contenido forma parte del saco y son una sola unidad, ¿ya? Y ya, listo. Esas son las hernias que pueden preguntarte con nombre propio. Ahora vamos a pasar a ver las hernias inguinales, ¿ya? Sí. Las hernias inguinales, de todas las hernias que te he hablado, si te preguntas cuál es la hernia más frecuente, de lejos, lo más frecuente en cirugía que vamos a ver son las hernias inguinales, las que nacen por debajo del ligamento inguinal, ¿ya? Y aquí te lo he puesto, son las hernias más frecuentes. Generalmente yo tiendo a poner este clipcito cuando son cosas que yo sí debo saber. Entonces, las hernias más frecuentes son las hernias inguinales. Ya vimos su ubicación es por encima del ligamento inguinal, ¿ok? Ahora, las hernias inguinales se pueden dividir en dos tipos. Tenemos las hernias inguinales directas y las indirectas. Y ahora vamos a ver qué es lo más preguntado. Si yo te tuviera que decir que estudies algo de hernia, es esto. ¿Cómo diferenciar una hernia directa de una indirecta? Es donde lo que más te preguntan en las votaciones, y que no te lo han preguntado, siempre preguntan, ¿ya? Y es lo que más nos confunde, porque es un poco difícil. Entonces ya sabemos que las hernias inguinales son las más frecuentes de todas, y generalmente entre el lado derecho y el lado izquierdo, más frecuentes en el lado derecho, ¿ya? Derecho le gana al izquierdo. Entre los dos tipos de hernias, directas como indirectas, ¿cuál es más frecuente? Si hiciéramos un versus, de lejos, las indirectas, 90% es más frecuente en las indirectas que las directas, ¿ya? La relación sería, por cada 9 personas que tienen una indirecta, hay una que tiene directa, ¿no? Porque si la frecuencia es del 90%, sería 9 a 1, ¿ya? Ahora, las hernias inguinales es más frecuente en hombres o en mujeres. En hombres. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Mira, por lógica, si te estoy diciendo que las hernias inguinales indirectas, las indirectas son más frecuentes, y te estoy diciendo que los hombres son los que más la tienen, por lógica, las hernias indirectas suceden más en hombres, ¿ya? Las indirectas son de los hombres, no te olvides. Ahora vamos a ver por qué son de los hombres. Tiene lógica, porque ahora vamos a ver, ¿ya? Y como te dije, el órgano que más se hernia es el intestino. Entonces siempre hay que saber las cosas más frecuentes porque es los que más me pueden preguntar, ¿ya? Listo. Entonces, habiéndote dicho que hay dos tipos de hernias, ahora vamos a ver la anatomía para poder diferenciar. Listo. A ver. Ya, listo. Tenemos, primero para entender la imagen, ¿no? Este es el lado medial y ese es el lateral. Si tuviéramos que verlo derecho-izquierdo, este es este es el lado derecho. Ya estamos en un lado derecho. No es izquierdo, es derecho, la parte medial, la parte lateral. Entonces, básicamente, aquí vamos a tener, esta imagen nos va a servir para poder decir de dónde nacen las hernias inguinales directas y las indirectas, ¿ya? Vamos a comenzar con las indirectas. Hay un reparo anatómico. Antes de eso, para explicar la imagen, ¿no? Esto es la cavidad abdominal. Acá se supone que están los intestinos, ¿ya? Y esto de aquí es la pared abdominal, pero la estás viendo como cortada, como si yo me hubiese cortado a la mitad mi abdomen, y puedes ver capa por capa, desde afuera hacia adentro. ¿Ok? Listo. Entonces vamos así rapidísimo. Eh, si me veo desde afuera hacia adentro, este de aquí, estos tres que ves aquí, son los músculos laterales que tenemos en el abdomen, ¿no? La capa lateral, la capa abdominal lateral. Tú sabes que tenemos el músculo oblicuo externo, oblicuo interno, y el más interno sería el transverso. Así viene, oblicuo externo,
oblicuo interno, transverso. ¿Ya? En la parte lateral del abdomen tenemos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿Ya? Bien. Y después viene algo que se llama esto de aquí que se ve aquí allá antes de ingresar a la cavidad abdominal, que sería el peritoneo parietal. Porque tenemos un peritoneo visceral que se encuentra entre los órganos. O sea, entre los órganos, si has tenido la oportunidad de ingresar a una cirugía, has visto que los órganos tienen como una grasa que los rodea. Ese es el peritoneo visceral. Esa es una hoja de peritoneo. Pero la otra hoja está pegada al abdomen. Se ve. Al final te voy a mostrar, ya que nos quedamos a solas, te voy a mostrar un video de una cirugía que yo estoy rotando en cirugía aquí, en el país en el que estoy, y puede grabar cómo se ve el peritoneo parietal desde adentro y de la laparoscopia, para que entiendas mejor. ¿Okay? Entonces, acuérdate que tenemos el peritoneo parietal. ¿Ya? Listo. Ahora, bien, ya habiéndote dicho los reparos anatómicos, lo que necesito que te acuerdes, porque es pregunta de examen, es las estructuras que te involucran para que tú digas que es una hernia indirecta, inguinal indirecta o directa. Entonces, acuérdate de aquellos vasos que te voy a decir. Acá hay dos vasitos que estás viendo, una arteria y una vena. ¿No? Estos vasitos son los vasos epigástricos. Cuidado y te pongan hipogástricos. No, son epi. ¿Okay? Epigástricos, y si quieres ser más específica, son inferiores. ¿Ok? Listo. Son vasos epigástricos inferiores. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a iniciar con las hernias inguinales indirectas. ¿Okay? Las hernias indirectas nacen, te voy a dibujar el trayecto aquí. Entonces, yo te pregunto, Yasmin, mira la imagen y mira, te dije medial y lateral, ¿ok? Si yo te pregunto, y ya te dije que por aquí, ahorita te voy a explicar mejor, si te digo que por ahí nacen las hernias indirectas, o por ahí transcurren las hernias indirectas, ¿están laterales o mediales a los vasos epigásticos? Laterales. Esa es pregunta exacta. Acuérdate de la imagen. Las hernias inguinales indirectas nacen lateral a los vasos epigástricos. O te pueden decir por fuera, acuérdate, ¿sí? Por fuera o lateral es lo sinónimo. Y generalmente en salud, porque estoy preparándome para salud, o el ENAM te pregunta, lateral o por fuera quiere decir lo mismo. Quizás no vas a encontrar lateral, pero vas a encontrar las hernias inguinales indirectas nacen por fuera de los vasos epigástricos. Verdadero. Pregunta examen, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos la primera pregunta que es generalmente. Entonces yo te voy a decir, te había comentado que las hernias inguinales, o bueno, en general las hernias nacen por un defecto que tenemos, ¿no? Entonces tú miras, miren, ¿cuál es ese defecto que todos tenemos y que, pues, apropiado? Ok. Las hernias inguinales indirectas transcurren por el canal inguinal. Y todos tenemos canal inguinal. Ahora te voy a mostrar. Aquí está, mira. Acá hay un cordoncito que lo estoy pintando de azul. ¿Y lo ves cómo lo estoy pintando? ¿Ya lo viste el canal inguinal? Ese es el canal inguinal. Entonces las hernias transcurren por el canal. El canal inguinal lleva varios componentes, ¿ok? El canal inguinal, ahora vamos a ver que tiene varios componentes, pero el canal inguinal tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces tiene un orificio, el anillo inguinal, que es profundo, que es el que te lo acabo de mostrar acá ahora, ¿ok? Y tiene un anillo inguinal superficial, que sería, ¿qué? Dos anillos. Acuérdate, es un canal así que tiene dos anillos, como un tubito. En la vida real, la verdad, yo estaba en una cirugía, no se ve tan así, pero sí se ve que hay varias estructuras unidas y eso hace el canal inguinal, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Durante la vida embrionaria, volvemos a lo mismo, durante la vida embrionaria, eh,
En los hombres y en las mujeres también, bueno, en los hombres, tú sabes que los testículos eran intraabdominales, ¿de acuerdo? Solo que los testículos viajan hacia las bolsas escrotales a través del canal inguinal. Entonces, lo que me hace pensar y nos hace pensar que entonces durante nuestra vida embrionaria tenía comunicación el abdomen con los testículos, con las bolsas escrotales. O sea, algo de comunicación había, y es cierto. Durante la vida embrionaria había algo que se llama peritoneo o proceso vaginal. Peritoneo o proceso vaginal. ¿Ok? Así se llama. Y ese peritoneo, ¿qué pasaba? Que ingresaba al canal inguinal, ¿ya? Porque era la comunicación que había entre el abdomen y las bolsas escrotales. Cabe aclararte que el canal inguinal, las estructuras del canal inguinal llegan hasta las bolsas escrotales en el hombre y en nosotras hasta los labios mayores. ¿Ok? O sea, el canal inguinal tiene comunicación. Lo que sucede es que después de que descienden los testículos, ese peritoneo vaginal debe cerrar. Ya no debe haber comunicación. Pero eso no sucede en los hombres, porque generalmente los hombres sufren de esa patología. A veces, como hay comunicación con intraabdominal, ¿qué pasa? Que hay intestinos que se meten. Ay, se meten al canal inguinal y al final, ¿qué pasa? Pues se meten al canal inguinal y luego salen por el orificio inguinal superficial, que es aquí exactamente, y eso más o menos se expone en la línea inguinal. ¿Por qué? Eso me olvidé decir. Esto que ves blanco aquí, que estoy pintando de rosado, es el ligamento inguinal. Y si tú ahora te tocas, vas a sentir un cordón. Se siente, se siente. Entonces, más o menos ahí es donde sale el intestino, porque ahí es por ahí transcurre el canal inguinal. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal es que este peritoneo vaginal no tenga comunicación con el canal inguinal después de que los testículos descienden. Pero a veces no pasa eso. Pasa que se mete intestino, inclusive no le deja al testículo bajar, el testículo que es intraabdominal no baja, y al final el hombre tiene su hernia porque tiene intestino en el canal inguinal y no tiene testículo en las bolsas escrotales. Y pasa, no llega el testículo a descender. Y tienen en una bolsa escrotal tiene testículo y en la otra no. ¿Ya? Entonces, si yo te preguntara, yo te digo, Yasmin, ¿por qué se producen las hernias inguinales indirectas? ¿Será porque hay una persistencia del peritoneo vaginal o proceso vaginal? Se llama conducto peritoneo vaginal o proceso vaginal. ¿Ya? Esa es la razón. No es normal que ese peritoneo persista después del nacimiento, pero pasa que hay hombres que nacen con eso y nacen con ese defecto. O sea, ellos nacen con una comunicación entre el abdomen y el canal inguinal, que no debería haber. ¿Ya? Listo. Entonces, bien. Ya quedamos en que las hernias inguinales indirectas nacen lateral a los vasos epigástricos. También te puede decir, nacen, protruyen por el canal inguinal, correcto. Nacen debido a una persistencia del conducto peritoneo vaginal, correcto. Y se pueden preguntar, ¿te acuerdas que yo te dije que por el canal inguinal transcurren eh, algunas estructuras? Bueno, te las estoy dejando aquí porque son un montón, te he dejado algunas, ¿ya? Pero va a depender si eres hombre o mujer. Algunas veces preguntan esto en exámenes nacionales, pero en la universidad no lo han preguntado, ¿ya? Pero han preguntado algo así, ¿ya? ¿Cuál es el músculo? A ver, ya te digo, hay un músculo que levanta el testículo. Los hombres pueden levantar los testículos. Ese músculo que hace esa elevación de testículos se llama músculo cremaster. ¿Sí? El músculo cremaster transcurre por el canal inguinal, ¿ya? Y es como, por eso es que pueden levantar los testículos. ¿Qué más? Por el canal inguinal también transcurre el nervios, ¿ya? Y el cordón espermático. Cordón espermático que es por donde van los espermatozoides, ¿eh? Y que llegan al conducto deferente. Y ya. Esas dos estructuras creo que son más preguntadas. De ahí hay más cosas, como por ejemplo que por ahí transcurre el plexo venoso pandiliforme, que cuando se dilata produce varicoceles, que es un testículo bastante grande, aumento de tamaño,
Y en las mujeres sí o sí te pueden preguntar que por el canal inguinal transcurre el ligamento redondo. Y el ligamento redondo es básicamente el que sostiene el útero. Es el principal ligamento suspensor del útero. ¿Ya? Y bueno, también tiene nervios. Entonces, la pregunta iba así. ¿Cuál es la hernia que sigue el trayecto? No, ¿cuál es la hernia que acompaña al músculo cremaster? Y la Indirecto. respuesta, exacto, no había otra. ¿Por qué? Porque la hernia indirecta es la que pasa por el canal inguinal. Es el intestino que se mete al canal inguinal. ¿Ves? Esa era la pregunta. Entonces te pueden tomar, y eso siempre en la universidad, pueden preguntarte alguna otra estructura del canal inguinal. Así que yo te recomiendo que tal vez le des una chequeadita, una leída, ¿no? Para que sirve cada estructura. Listo, ya estamos con el canal inguinal, ya sabemos por qué se produce, laterales no epigástricos, sí. Ahora vamos con la otra parte. Ah, si yo te digo, ya sabemos que es más frecuente en hombres, las hernias inguinales, definitivamente. Si yo te pregunto, ¿tú crees que las hernias inguinales indirectas son más frecuentes en niños o en adultos? ¿Qué me dirías? En adultos. Ya, no está mal. Sucede que generalmente como hay intestino dentro del canal inguinal, el testículo no desciende. Y al no descender, generalmente no acuden por la hernia al doctor los papás, sino porque no tienen testículos sus hijitos. Entonces, es más frecuente, te digo, en la estadística, porque se diagnostica más rápido. Es decir, porque el papá se da cuenta de que el bebé no tiene un testículo, tiene una bolsita vacía, ¿ya? Pero en general en los hombres es más frecuente. Incluso a mí me tocó ver en el hospital que era un chico que había llegado por un dolor de la zona inguinal y que tenía una hernia. Pero lo curioso no era que tenía una hernia, sino que tenía 18 años y en 18 años no se había dado cuenta de que no tenía un testículo. Tenía un testículo sí y otro. Y como estudiantes, obviamente con todo respeto, hicimos el examen físico, ¿no? Pero muy interesante. 18 años y los papás nunca se dieron cuenta que no tenía testículo. Uh-huh. Entonces, generalmente las hernias inguinales indirectas son más diagnosticadas y por eso se dice que son más frecuentes, pero en adultos también se puede encontrar. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a cambiar acá, las hernias inguinales directas. ¿Ya? Ahora vamos a ver las directas. Las directas, por el contrario, si yo te dije que las indirectas nacían lateral, las hernias directas nacen por aquí. Nacen mediales a los vasos epigastros. Por eso es que siempre hacen esas preguntas, para marearnos, porque es anatomía pura. ¿Ya? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa con las hernias indirectas? Las hernias directas nacen lateral a los vasos epigástricos, aquí están los intestinos, pero ¿qué pasa? Ellas nacen por un defecto, por una debilidad de una de las paredes que vamos a ver ahora. ¿Qué es esto de aquí? Mira? Esto de aquí. Ay, no sé qué pasa con este lápiz. Todo esto que acabo de pintar es la debilidad. Y acá está el canal invertido, que ya está borrado. Ya. ¿Qué pasa? Esta pared que acabo de pintar de rojo se llama fascia transversal, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta fascia? Esta fascia se ve gruesa ahí, pero con el paso del tiempo, como es una fascia y por los factores de riesgo que son la obesidad, levantar peso, eso, y por la edad, sobre todo en personas adultas mayores, como ya vivieron, esa fascia se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Que los intestinos empujan y al final ¡plá! Empujan estructuras y termina saliendo. ¿Ya? Ahora, yo te ahora, por teoría, la fascia transversalis es la causante de las hernias directas, pero hay un reparo anatómico que los cirujanos utilizan para describir las hernias directas. ¿Ya? Este es el triángulo de Hesselbach, que desde básicas nos están preguntando por eso. Entonces, el triángulo de Hesselbach viene así.
realmente se ve mucho mejor desde la parte posterior. Lo vamos a ver al final en el video porque lo tengo grabado. Es este triángulo de Hesselbach. O sea, te lo dibujo para que sepas las estructuras porque se han preguntado cuáles son los límites del triángulo. ¿Ya? Entonces, las hernias, te das cuenta que el triángulo en general es medial a los vasos epigástricos. Lo estoy dibujando medial porque es medial. Y yo te estoy diciendo que las hernias, o sea, el intestino por aquí, nace justo aquí, por este triángulo. Entonces vamos a borrar aquí. Ahora ya. Entonces, el intestino se mete por ese triángulo. No es que se meta, sino que es un reparo anatómico para decir que pues por ahí protruyen las hernias directas. Ya. Este triángulo tiene límites. ¿Ya? Tú miras, miren, pero yo veo muchas estructuras. La literatura describe lo siguiente. Lateral a los vasos epigástricos, lateral porque es en la parte lateral, afuera, están los vasos epigástricos. ¿Te das cuenta aquí? O sea, ¿cuál es el borde lateral del triángulo de Hasselbalch? Los vasos epigástricos. Si yo te pregunto el borde medial, tú vas a decir que son estos de aquí. ¿Ves esto que parece una carnecita? Ya, este es un corte transversal de los rectos abdominales. Entonces, medial al triángulo de Hasselbalch están los rectos abdominales. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la base del triángulo? Es este de acá blanco, que ya te lo había dicho, que es el filamento inguinal. Y eso básicamente es lo que pregunta. Y acá te lo he puesto. Aquí está. Triángulo de Hasselbalch, medial al triángulo de Hasselbalch, que está el recto lateral desde los epigástricos, inferior ligamento inguinal. Y esto te estoy diciendo que el triángulo de Hasselbalch se ve mejor desde una vista posterior. Entonces, esto es una vista posterior. Es como si tú miraras a la pared abdominal desde el intestino, o sea, desde dentro del abdomen, de la cavidad abdominal hacia afuera. Entonces vas a ver así, y sí se ve así, sí se ve así. Se ve, acá está el recto, que sería medial, estos vasos epigástricos que serían laterales, y por acá abajo el ligamento inguinal. Entonces, ¿qué se dibujo aquí? El triángulo de Fibonacci. Entonces, ¿qué pasa? Que por aquí, como es una vista posterior, aquí están los intestinos y salen por aquí, por este reparo anatómico, ¿ya? Por una debilidad de la fase transversal. Listo. Entonces, si te preguntas, las hernias inguinales directas nacen por dentro de los vasos epigástricos, verdadero. Las directas sí, nacen por aquí, por dentro de los vasos epigásticos. Por dentro quiere decir medial, ¿ya? Así como por fuera es lateral, por dentro quiere decir medial. ¿Ya? Lo mismo. Nacen por el triángulo de Hasselbalch, protruyen por el verdadero. Se producen por una debilidad de esta fascia roja que está acá, verdadera. Las hernias inguinales directas. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. Ahora, no lo han tomado, pero puede ser que te pregunte los límites del canal inguinal. Es más, en tu rotación de cirugía, si tú dijeras cuáles son los límites del canal inguinal, tienes 20 con tu doctor. Y realmente es lo que siempre preguntan los cirujanos. ¿Ya? Entonces, los límites del canal inguinal son los siguientes. Como es un tubo, tiene techo, tiene piso, tiene pared posterior y pared anterior. ¿Ya? Tienen pared anterior, pared posterior, techo y piso. Pero tú ves que el canal inguinal acá es como, pues, tiene un gusano y hay varias estructuras. Pues básicamente lo que pasa es que es un poco difícil delimitar sus márgenes, pero sí lo han hecho, o sea, ya está establecido. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es la pared posterior del canal inguinal? Pared posterior es la fascia transversal. Y en la imagen se ve, o sea, que va posterior al canal inguinal. ¿Okay? ¿Cuál es la pared anterior del ligamento inguinal? La pared anterior del ligamento inguinal, del ligamento inguinal, del canal inguinal es el oblicuo, el músculo oblicuo externo, y es este aquí.
Yo te había dicho que de adentro, de afuera hacia adentro es esto, ¿no? Este de aquí es el más externo, el músculo más externo, y ese es el oblicuo externo. ¿Qué? Listo. Entonces, ese es el oblicuo externo. Ya. El techo del ligamento, esa es la pared anterior. El techo del ligamento del canal inguinal es estos dos musculitos, que serían el oblicuo interno con el músculo transverso. Son como las fibras terminales, el tendón, realmente es el tendón, porque si te das cuenta la parte final es esto blanco que ves acá. Ya esto es el oblicuo interno y el transverso. Pero como se unen esos dos, aquí se ve separado, pero dicen que como es solo un tendón, al final se forma solo un tendón, que sería la parte de aquí, esto todo blanco. Entonces, esto de aquí, que es el techo, viene a ser el techo del canal inguinal, se le llama tendón conjunto. Entonces, generalmente lo que preguntan los cirujanos es cuáles son los músculos que conforman el tendón conjunto. Es el oblicuo interno y el músculo transverso. ¿Sí? ¿Y cuál es el piso del ligamento del canal inguinal? Pues es este de acá. Es este de aquí. Y viene a ser el ligamento inguinal. Listo. Todo eso te lo estoy dejando aquí. Esto sí no lo han preguntado. Al menos en el pero sí igual lo preguntan y para las rotaciones tal vez te lo pregunten. Listo, listo, listo. Bien. Vamos con, para terminar, en todo caso, si no, o sea, yo te lo he explicado con la anatomía, pero ¿qué hace la gente? Lo estudia a último momento y estudia, pues, papurreta, ¿no? Memorización. Entonces, si ya te olvidaste, aquí hay un cuadro que resume todo. Las hernias directas, o también llamadas superficiales, y las hernias indirectas, o también llamadas profundas, porque nacen, pues, canalizadas, ¿ya? Entonces, las hernias indirectas protruyen por dónde? Por el triángulo de Hesser. Las directas, ¿sí? Nacen mediales, ya lo vimos, mediales a los vasos epigásticos inferiores. ¿Por qué se producen? Porque hay una debilidad de la pared posterior. A veces no te van a decir fascia transversal, ¿sí? Te van a decir debilidad de la pared posterior. Pero pared posterior de quién? Es la pared posterior del canal inguinal. Porque acuérdate que el canal inguinal tiene su pared posterior que viene a ser la fascia transversal. Entonces, ojo que te pueden confundir ahí, ¿ya? Debilidad de pared posterior o debilidad de fascia transversal es lo mismo. Las hernias directas, por un tema de que hay una debilidad de la pared posterior, quiere decir que generalmente se ven en adultos, porque por los años que han pasado se debilita la pared. Entonces, por lo tanto, es una hernia que se adquiere. ¿Okay? Ahora, dicen que suele reducir al decúbito, o sea, te echas y se esconde la hernia. ¿Okay? Y es maniobra del Landívar positivo. Ahora vamos a ver qué significa Landívar positivo. ¿Ya? Las hernias indirectas, para terminar, nacen por el anal profundo, nacen lateral a los vasos epigástricos, se debe por una persistencia del conducto, como te dije, peritoneo vaginal, o también llamado proceso vaginal, que realmente es un peritoneo que comunica el canal inguinal con el abdomen y que no debería al final de cuando uno nace. Generalmente se da congénita porque obviamente se da mucho en niños porque hay una persistencia de este conducto. Generalmente no se reduce el decúbito y siempre vuelve a recibir, es decir, hace un esfuerzo, carga peso y pum, brota su intestino ahí. Y ojo, si te dicen que es un niño que no tiene testículos, o sea, tiene criptorquidia, porque como se llama, cuando no hay descenso de testículos, lo más probable es que esté asociado con una hernia inguinal indirecta. Y las hernias inguinales indirectas llegan al escroto. ¿Okay? Eso ya por definir. Llegan al escroto porque obviamente el canal inguinal llega al escroto. Ahora, yo te muestro esta imagen. Testículo, coloración rojiza y ¿cómo tú sabes? Esa es una pregunta de examen físico. Pero ¿sabes cómo hacen para saber si lo que hay dentro de ese testículo es un hidrocele, porque puede ser agua, que el testículo se inflamó con agua, o el intestino? ¿Sabes qué hacen? Y me preguntaron a mí en el examen físico que agarres tu estetoscopio y lo coloques en el testículo. Si es intestino lo que hay ahí, vas a escuchar ruidos hidroaéreos. Sí. Entonces, ya sabes que es una hernia. Entonces, ¿qué tipo de hernia es esta? Si tú ves que hay intestino en el escroto. Indirecta. Exacto. No hay más que dar. Es indirecta. Porque quienes llegan al escroto, las indirectas. Por canal. Perfecto. Muy bien. Listo. Yo te dije que las directas son maniobras del Landívar positivo.
¿Qué es Landívar? Landívar nos dice lo siguiente. En el examen físico vas a reducir la hernia, o sea, mete el intestino por donde sale, mete. Y luego ocluye el orificio inguinal. Ocluye el orificio inguinal profundo. El profundo, o sea, el anillo inguinal profundo, que está en el, más o menos en el abdomen, no está en el canal, no está en el ligamento inguinal, es el superficial. Lo que quieren hacer es que ocluyas aquí. Un poco ahí. Este tienes que ocluir. ¿Cómo lo ocluyes? Con tus dedos. Presionas en una persona. Después, ojo, después de haber reingresado el intestino. O sea, reduces la hernia, o sea, metes el intestino, ¿no? Y tú no sabes, en el examen físico, tú no sabes si es una hernia directa o indirecta. Entonces tú puedes meter el intestino y se puede ir hacia aquí, medial o lateral, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la maniobra de Landívar? Ahora, después de meter el intestino, sella el orificio inguinal profundo. Sella, presiona con tu mano. Y le pides al paciente, puje, ¿ok? Puja. Si fuera una hernia inguinal indirecta y tú has cerrado la puerta de salida de esa hernia, ¿va a volver a salir si tú estás presionando? No. Entonces, exacto. Eso es lo que queremos ver. Si no vuelve a salir, porque yo estoy presionando la puerta de salida, entonces es una hernia indirecta. Pero si vuelve a salir, entonces no es indirecta. Es directa, porque está saliendo por ahí. Eso se hace al examen físico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Si, si no vuelve a salir, es un Landívar negativo, ¿ya? Eso quiere decir que es una hernia indirecta. O sea, si sale negativo, es indirecta. No vuelve a reproducirse, es indirecta. Pero si sí vuelve a reproducirse, entonces es Landívar positivo y quiere decir que es una hernia directa, porque volvió a salir. ¿Eh? Entonces, si tú ves en un caso clínico Landívar positivo, marca directa, de frente, porque es una hernia directa. Listo. Finalmente, vamos a ver algo que tal vez también te pueden preguntar, que es ahora clasificar a las hernias inguinales en una clasificación que se llama Nyhus, ¿ya? Nyhus. Nyhus es una clasificación para hernias, ¿ya? Pero antes de Nyhus, porque para eso necesitas... sí, sí, Nyhus. Ya. Nyhus clasifica a las hernias inguinales y crurales, ¿ya? Clasifica las hernias inguinales directas, indirectas y a las hernias crurales, ¿ya? Estas son inguinales y crurales. Entonces, Nyhus me sirve para dos hernias, inguinales y crurales. O sea, aquellas que están en relación con ligamento, ¿ya? Entonces, vamos con la primera. Cuando yo te diga, Nyhus tiene 4 grados. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4, 3 y 4 tienen 3A, 3B, 3C. Incluso el 4 tiene A, B, C y D. Pero no te preocupes, no están complicados. Acuérdate, ¿ya? Grado 1, grado 2 y grado 3B, esos 3, 1, 2 y 3B, son para hernias inguinales indirectas, ¿ya? Entonces, ya que te lo voy a poner. 1, son maneras de recordar tablas, la verdad. 2 y 3B son indirectas. ¿Para qué te ayuda esto? Porque en una pregunta te dan la descripción de una hernia indirecta y te dicen qué grado de Nyhus es. Entonces tú tienes que buscar en las alternativas grado 1, grado 2 o grado 3. Tú no puedes buscar grado 3A o 3C, no puedes. Tú descartas 3A y 3C de frente, ¿ya? O el grado 1, o el grado 2, o el grado 3. ¿Okay? Miren, y el grado 3A y el grado 3C, okay. Como yo te había dicho que las hernias inguinales y crurales se clasifican aquí en Nyhus, acuérdate que C viene de crural. El grado 3C son todas las hernias crurales. O sea, si te describe una hernia crural, que ahorita la vamos a ver qué es, son 3C, de frente, marcas, buscas 3C y marcas. Y 3A viene a ser las hernias directas.
toda hernia directa, si te ponen en el caso clínico directa, es 3A. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a decir. Lo más difícil sería las hernias indirectas, ¿no? Que son 1, 2 y 3B. Entonces, ¿qué significa? 1, 2 y 3B. 1 quiere decir cuando es una hernia inguinal indirecta, pero es pequeñita, porque el anillo inguinal profundo, que es el anillo por donde protruyen esas hernias, no está dilatado. Entonces, es una hernia pequeña, básicamente. Grado 1 es una hernia indirecta, pero pequeña. El grado 2 quiere decir que es un anillo que ya está dilatado, pero los vasos epigástricos no están desplazados. Entonces, es una hernia mediana. ¿Qué quiere decir que no están desplazados? ¿Ya? Supongamos que estamos acá, sobre todo esto. Tú sabes que aquí es el inguinal profundo y el intestino viene por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir grado 2? Ah, que el anillo está dilatado más, pero que no ha desplazado a estos vasitos que están al costado. Ese es un grado 3, grado 2, grado 2. ¿Okay? Grado 2. Es cuando el anillo está dilatado, pero no ha desplazado las arterias. Pero un grado 3 quiere decir cuando el intestino ha desplazado, mueve a los vasos epigástricos y el defecto es muy grande. El anillo es muy grande, ha salido demasiado intestino. Eso ya es perfecto. ¿Vale? Listo. Y básicamente es eso, porque 3D quiere decir que es una hernia indirecta, con el anillo muy dilatado, los vasos epigástricos están desplazados, e inclusive la fascia transversal la destruye completamente, porque el intestino arrasa con todo y destruye las cosas. Ahora, tú me dirás, Miriam, ¿por qué 3A de frente es hernia directa? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con 3 en Nyhus, todo lo que tiene que ver con 3 en Nyhus es porque ya hay un defecto de la pared posterior, o sea, de la fascia transversal. Y tú sabes que ya de por sí en una hernia directa la fascia transversal está debilitada. Entonces, por eso 3A es una hernia directa. ¿Ya? Si te describe una hernia directa que dicen qué grado de Nyhus es, 3A. 3A. Y si te dice una hernia crural, acuérdate, 3C, C crural. ¿Sí? Miriam, y ahora el grado 4, ¿qué son? Ah, son las hernias recurrentes, o sea, las recidivantes, las que operaste y vuelven a salir, y las tienes que clasificar de algún modo. Ya, lo mismo, 3A, 4A es el equivalente a 3A, que vendría a ser directa. 3, 4B equivalente al 3B, que es directa. Y 3, 4C equivalente al 3C, que serían crurales. Es lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Solo que en grado 4 hay algo más que se llama las hernias mixtas o en pantalón, 4D. Y yo te dije al inicio que lo volveríamos a ver de nuevo porque todavía no te he explicado hernias inguinales. ¿Qué quiere decir hernias mixtas o en pantalón? Quiere decir lo siguiente. Lo que pasa es que las hernias mixtas o en pantalón son aquellas hernias que son hernias directas y hernias indirectas a la vez. O sea, tienen los dos tipos de hernias. Por eso son en pantalón. Y como acá están los vasos epigástricos inferiores, entonces, ¿qué pasa? Protruye por aquí, medialmente, y protruye lateral. Esa es una hernia mixta en pantalón, cuando tienes hernia inguinal indirecta y directa. A la vez, básicamente. ¿Sí? Listo. Y lo último, después de haberte explicado Nyhus, es las hernias crurales. ¿Ya? Una hernia crural es aquella que nace por debajo del ligamento inguinal. Este es el lado izquierdo. Acá venimos espinillar anterior superior hasta la cintura. De todo lo que nace por debajo de este ligamento se llama crural, ¿verdad? Listo. Entonces, ya. Eh, ¿Qué sucede? Que el ligamento, por debajo del ligamento inguinal, nacen las crurales, ¿Te acuerdas que nosotros teníamos el van femoral? Aquí está vena, que es medial, arteria, ¿verdad? Listo. Ahora, debajo del ligamento inguinal hay muchos ligamentos, realmente. Mira, acá viene uno. Este azulito que está acá, que le estoy quitando, es el ligamento lacunar, ¿ya? También hay otro ligamento por encima del músculo pectíneo, acá, que se llama ligamento pectíneo. Y hay otro incluso, que no se ve aquí,
Ah, que pectíneo, lacunar. Ah, está bien. Lo que sí es que tienen otros nombres. El ligamento pectíneo, que está por encima del músculo pectíneo, se llama Cooper también, tiene otro nombre. Y el ligamento lacunar se llama Gimbernack. Entonces, aquí al costado te estoy dejando los otros nombres, porque a veces te lo toman así. Entonces, el ligamento inguinal, también llamado Poupart. Eso es hay que platicar nomás. Centilla y locudiana, como te dije al inicio, también se llama. Entonces, acuérdate que debajo del ligamento inguinal tenemos dos ligamentos más. Tenemos el ligamento lacunar o pectíneo, diré, lacunar o de Gimbernack, que sería este de aquí azulito, Gimbernack. Y tenemos el ligamento pectíneo o de Cooper. Siempre, al menos yo me sigo confundiendo. Entonces, lo que yo hago es, eh, lo que me acuerdo es como un ligamento está encima del otro, te das cuenta que el azul está encima del negro. Entonces, las iniciales de estos dos, que sería el G, son las iniciales del PC. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario recordar esto? Por el tratamiento. ¿Ya? Ahora vamos a ver que es esencial para el tratamiento. Entonces, yo sí me acuerdo si el G está sobre la PC. ¿Qué quiere decir? Que el ligamento lacunar o de Gimbernack está encima del ligamento pectíneo o de Cooper. ¿Ya? Solamente para memorizar, porque esto es para la explicación de ahora. Entonces, como hay varios ligamentos, está el ligamento inguinal, que es el de acá arriba, el ligamento lacunado de Gimbernack y el de Cooper o pectíneo. Entre los ligamentos y el van femoral nace un canal femoral, que es este, o el anillo femoral. Mientras no somos jóvenes, todo normal, ¿no? Porque el anillo femoral no es tan grande, ese espacio entre los ligamentos y el van femoral no, es normal. Lo que pasa con el tiempo estos ligamentos ceden y este agujero que antes era pequeño ahora se hace un poquito más grande. Y es por eso que nacen las hernias, ¿no? Protruyen los intestinos. Dicho sea de paso, si te das cuenta, este agujero tiene muchas estructuras alrededor, esencialmente los ligamentos. Tiene tres, tiene este rojito que es el ligamento inguinal y el G sobre la PC que te acabo de decir. Como son tres, cualquier intestino que pase por ahí, pese a que estos ligamentos están como debilitados, igual van a ejercer presión. Entonces van a tender a ahorcar al intestino, a estrangular, lo que te dije al inicio, ¿te acuerdas? Que el anillo de la hernia van a ahorcar el intestino. Y generalmente, esto sí fue pregunta de examen, que le estoy dejando aquí, ¿sí? ¿Cuáles son las hernias que más riesgo tienen de encarcelarse? Son las hernias crurales, ¿sí? Las hernias crurales, ¿vale? Bien, entonces, las hernias crurales. Eso fue pregunta de examen del ciclo pasado, ¿ya? Y yo se lo dije a mis chicos. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver hernias, el tratamiento. En lo que quedan los 10 minutitos, tal vez 5. Ya, el tratamiento generalmente no pregunta en la universidad, pero sí es bastante preguntado en otros exámenes. El tratamiento básicamente, si es que las estructuras se debilitaron, si es que el intestino protrudió, entonces hay que devolver el intestino a su lugar y tratar de poner algo que nos ayude a soportar la presión, ¿no? Entonces, básicamente hay dos tratamientos. O le ponemos una malla, que significa como una telita, que es una tela realmente, es una tela de polipropileno, que es una tela similar. Yo en mi rotación aquí recién he visto. Es así, así es, una tela bien delgadita, blanquita, y eso se llama malla de polipropileno. Cuando se utiliza malla, se hace hernioplastia. Y cuando solo se sutura, o sea, cuando suturas estructuras para generar más tensión, para que no cedan, se hace rápido. ¿Ya? Aquí, yo estoy ahorita en Brasil y el doctor me dijo que ya hace 20 años, desde el año 2000 aproximadamente, no, o sea, no hay cirugía en la que tú solo hagas plastía o solo hagas rastrillas, al menos en lo que significa hernias inguinales. Es decir, en las hernias inguinales se mezclan los dos. Suturas, estructuras que estén en buenas condiciones, las amarras, las suturas y encima le pones
una tela, o sea, haces plástica. Las dos, ¿ya? Para hernias inguinales. Entonces ya tenemos las dos. Se supone que, obviamente, si pones una tela, evitas tensiones, y si haces rajillas, que quiere decir que suturas, estructuras, vas a generar más tensión. En líneas generales, si solo utilizas plastillas, o sea, si solo utilizas telas, es menos recidiva. Pero si utilizas solo rajillas, suturas, hay más recidiva de hernia, porque la sutura al final vuelve a ceder y vuelve a salir entonces, ahora, básicamente, ahora ese tratamiento quirúrgico quiere decir si vas por una cirugía abierta o vía laparoscópica. Quiere decir vía abierta, te abres el abdomen e ingresas, ¿no? Y tienes otra opción que es ir por vía laparoscópica. Aquí en Brasil, donde estoy, eh, como estoy en una clínica, el doctor me dijo que hacía laparoscópica, nada más. Pero generalmente en los hospitales nacionales sí ves cirugías convencionales abiertas. En las clínicas el paciente puede decidir, quiero que sea laparoscópica. Pero en clínicas, en hospitales es más fácil hacer la cirugía abierta. Abres, ingresas, pones la tela, suturas y cierras. En cambio, por vía laparoscópica es un poco más tedioso. Requiere más experticia del cirujano también. ¿No? Entonces, eh, por vía convencional o abordaje anterior. Por vía convencional, que sería una cirugía abierta, puedes ingresar por la cara anterior o puedes intentar ingresar por la cara posterior. No vamos a marearnos con esta parte de la cara posterior, ¿ya? Pero por el abordaje anterior tenemos dos clases. Es decir, ingresas y puedes hacer rafías o puedes poner la tela, o sea, que es la malla de polipropileno. Lo que quiero que recuerdes, porque no sé si te lo van a preguntar en exámenes de salud si lo tomas, pero acuérdate de que en rafías, ¿okay? Rafías que quiere decir suturar, ¿ya? Son una cirugía que va a generar tensión y por abordaje anterior, por vía convencional, tenemos a Bassini y tenemos a McVeigh. Y yo te dije a ti que necesitamos acordarnos de los ligamentos, era por eso. ¿Qué quiere decir Bassini? ¿Qué vas a suturar para poder generar más tensión? Vas a unir el tendón conjunto, que es el techo del canal inguinal, y el ligamento inguinal, que es el piso del ligamento inguinal. Entonces, Bassini es para hernias inguinales. Inguinales indirectas, obviamente, ¿no? Porque vas a suturar el tendón conjunto, que es el techo del canal inguinal, y el piso del canal inguinal. Lo que vas a hacer es apretar el canal inguinal para que no salga más intestino. ¿Sí se entiende ahí? Perfecto. Bassini es suturar tendón conjunto con ligamento inguinal por abordaje anterior. ¿Sí? Sí. McVeigh, por el contrario, es para hernias crurales. Si te preguntaran cuál es la técnica para una hernia crural, es McVeigh. Porque aquí sutura desde el tendón conjunto, que es el techo del canal inguinal, hasta el ligamento, el PC, el famoso PC, el de Cooper, que está por encima del músculo de Cooper. Entonces, sutura esos dos. Que es este de aquí, que te mostré aquí. Este. Este de acá suturan con él. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una sutura así. Entonces, al suturar esto, el ligamento inguinal con el de Cooper, van a generar que el agujero, ¿no?, sea menor y pues ya no salga más. Entonces, McVeigh, que es el segundo McVeigh, acuérdate, McVeigh es para hernias crurales. Bassini para hernias inguinales indirectas. ¿Sí? Listo. Eso es lo que tienes que recordar menos con las rafías. Las plastías, ¿okay? Las plastías, la que tienes que recordar y la que más preguntan en todos los exámenes es la de Lynch-Sensei. O sea, ¿cuál es la plastía por excelencia, la que más hacen, al menos por cirugía convencional, por abordaje anterior? Es la de Lynch-Sensei. ¿Qué quiere decir? Es la de elección en plastía. Entonces te pregunto, ¿qué es Lynch-Sensei? Es una cirugía abierta por abordaje anterior en la que se coloca una malla de polipropileno. Eso es Lynch-Sensei. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vas a colocar esa malla? Por delante de la fase transversal. Cuando hablamos de bordaje anterior es porque vamos a colocarla por delante de la fase transversal. O sea, quiere decir que la van a colocar aquí. Hasta ahí llegan y colocan la malla. Ahí colocan la malla es
Un abordaje anterior quiere decir que colocas la malla por delante de la fase trasera, ¿ya? Y eso es lo que es listo. Luego tenemos el abordaje posterior, que quiere decir que van a colocar la malla de polipropileno por detrás de la fase transversal, ¿ya? Entonces, para eso, escúchame, si tú quieres ingresar, mira, por lógica, ¿eh? Por lógica. Si tú quieres ingresar por abordaje posterior y colocar una malla por detrás de la fase transversal, ¿qué tienes que hacer? Tú no puedes ir así. Tendrías que ir por acá y desde aquí llegar aquí. Entonces, eso es abordaje posterior, por eso se dice abordaje posterior, ¿sí? Y la malla se coloca por detrás de la fase transversal. Y ahí tenemos otras técnicas. Básicamente, la que pueden preguntarte es cuál es la elección para hernias bilaterales, en donde hay dos hernias inguinales y son bilaterales. Entonces, esa técnica se llama right stopper, ¿ya? Y finalmente, ya ahora sí para terminar, la laparoscópica, que te dije. Eh, esto no es, o sea, como te digo que si no lo ves, es un poco difícil de entender, pero ahora que yo lo he visto, precioso. La laparoscópica, hay dos técnicas, el TAP y el TEP. Dos, TEP, TAP. TEP quiere decir técnica totalmente extraperitoneal. TEP es totalmente extraperitoneal. Si yo te estoy diciendo que es totalmente extraperitoneal, es decir, que no vas a ingresar al peritoneo. ¿Ok? Es decir, van a entrar por vía laparoscópica y van a llegar hasta delante de la fase transversal. Ese es el TEP, totalmente extraperitoneal. ¿Ok? Y para ir por vía laparoscópica, o sea, es difícil. El doctor que acá me dijo, es difícil, demora más para que uno de nosotros aprenda eso, en la práctica es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando entran por vía laparoscópica lo que hacen es agarrar y meter los trócares de frente donde están los intestinos y meten cámaras y todo. Pero aquí es más difícil porque obviamente tienen que medirse hasta dónde van a ingresar, ¿no? Es muy difícil. Entonces, el TEP, que es totalmente extraperitoneal porque no toca peritoneo, es difícil y no es de mayor educación. ¿Ya? Y tú miras, Miriam, ¿cómo puede? Ah, el TEP se hace con balón de distensión. O sea, van pasando por la pared abdominal y llega un momento en el que agarran un balón e inflan el balón para que puedan despegarse las estructuras y colocar la malla. Entonces, por eso es muy difícil. Lo que más se hace es la técnica intraperitoneal, que se llama, la intraperitoneal, acuérdate, se llama TAP, que significa transabdominal preperitoneal. Y a mí me confundía porque yo decía preperitoneal suena como antes del peritoneo. Y está bien, es así. Preperitoneal se refiere a dónde va a ir la malla. Va a ir antes de llegar al peritoneo. ¿Ya? Entonces así se llama. TAP. ¿Qué es lo que hacen al final? Ingresan con los trócares, la TAP totalmente transabdominal preperitoneal, ingresan con los trócares y desde aquí con la cámara van diseccionando, 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 diseccionando hasta que ponen la malla por ahí. O sea, la ponen muy, muy atrás, ¿ya? Y listo, eso es básicamente. De ahí tengo un videito y ya. Acá hay un cuadro resumen de todo lo que hemos visto. Esta es mi pantalla. ¿Lo leo? Sí, no. Sí, sí, normal. Prefiero que lo hagas tú, ya, mi garganta ya. Bueno, mujer de 56 años que hace 8 horas luego de esfuerzo presenta tumoración dolorosa en región inguinal no reductible, que se acompaña de náuseas y vómitos. Examen, abdomen distendido, doloroso a la palpación, tumoración con cambios de coloración de la piel ubicada por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Ah, bueno, está como ya como que marcada. La hernia crural estrangulada. Perfecto. Entonces, en AM 2017. Ahí sí vienen las preguntas.
Al parecer, una hernia se encuentra que el saco está formado por colon, es la deslizada. Bien. ¿Dónde se localiza la tumoración de una hernia crural por debajo del ligamento inguinal? ¿Cuál de las siguientes hernias tiene el mayor riesgo de estrangulación? La femoral. Bien. Y eso fue del grupo A del 2024. Ujú. Ay, ya. Ahora Ok. Mujer de 85 años acude a emergencia por presentar desde hace 12 horas náuseas y vómitos, abdomen distendido, poco depresible, doloroso, a predominio de hemiabdomen inferior, algunas adenopatías inguinales bilaterales, masa derecha al tacto rectal y signo de Cauchy-Bromberg fue positivo. Ese era para la hernia obturatriz. exacto. Y miren que, mira que aquí aprovechamos para saber que generalmente las hernias obturatrices se acompañan de adenopatías inguinales. Ya. Y también puede ayudarte, como es una hernia obturatriz, si tú haces tacto rectal podrías llegar a sentir la masa. Entonces, está indicado en una hernia obturatriz, una sospecha de hernia obturatriz, hacer tacto rectal. ¿Sí? Eh, esa es otra hernia, esa es otra pregunta del resultado médico. Ok. Mujer de 34 años acude a emergencia por dolor abdominal de inicio súbito luego de haber realizado esfuerzo. Examen dolor abdominal difuso, leve reacción peritoneal y en región inguinocrural izquierda. Se encuentra tumoración dolorosa irreductible. Se indica cirugía y en el procedimiento se encuentra una hernia crural donde la porción antimesentérica del intestino estaba atrapada dentro del saco herniario. Ese era Richard. Exacto. Y así es como toman las preguntas. A ver, esta. Okay. Mujer de 57 años que desde hace 10 horas presenta tumoración dolorosa irreductible en la región inguinal derecha. Luego se realiza esfuerzo. Se acompaña de náuseas y vómitos alimentarios. Con presión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca 92, temperatura 37.6, saturación 97, eh, abdomen distendido y doloroso a predominio de mi abdomen inferior, tumoración violácea irreductible en región inguinocrural derecha, que protruye por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La hernia crural estrangulada. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál es el principal factor etiopatogénico en el desarrollo de las hernias inguinales indirectas? La persistencia del proceso vaginal. Perfecto. Eso es lo que más pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de recidiva en una hernia incisional mayor de 3 centímetros? La reparación con sutura. Exacto, porque las suturas tienden a recidivar. Ya tienden a recidivar. Además, la malnutrición, causa frecuente de que no cierre una herida, la edad avanzada igual, el embarazo por la presión intraabdominal que ejerce y la citis. La citis tiene que ver mucho con una. Mira, este es el representado médico, pero en nuestra universidad pusieron hipoalbuminemia. Tú sabes que la hipoalbuminemia, o sea, tener poca albúmina, genera que disminuya la presión oncótica. Y eso hace que el líquido del intravascular salga hacia afuera y produce edema y así. Entonces, y lo mismo, ya sea que el paciente está ahí con hipoalbuminemia, con citis, embarazo, edad avanzada, malnutrición, tabaco, diabetes mellitus, son factores de riesgo para hacer recidivas, evitaciones, evisceración. ¿Ya? Muy bien. Preguntas de examen. Presentado médico. El paciente de 50 años operado por hernia inguinal derecha, encontrado saco herniario en posición indirecta. Perdí. Ya. Con anillo inguinal interno que destruye medialmente la fascia transversal del triángulo de Hesselbach. Aquí esta es la 3B. Espérame. Sí. ¿Por qué? Si ya te estoy diciendo que es Porque un saco, te está diciendo que está en posición indirecta, te está era diciendo, 1, oh, 2 y 3. exacto, era 1, 2 o 3. Y tú ves que aquí hay 2 y 3. Están entre esas dos, ¿no? Sí. Y te dice, ahora te dice,
Sí, que destruye, que destruye la fascia transversal, que ese ya era un 3. claro, exacto, todo lo que destruye la fascia transversal es 3. Perfecto. Muy bien, Yasmin. Ok. Mujer de 30 años, luego del esfuerzo, presenta tumor a nivel de la cicatriz quirúrgica con antecedentes de operada de peritonitis generalizada por apendicitis aguda hace 5 años. Examen una tumoración dura, no reductible y bien delimitada en la cicatriz de la parotomía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una evisceración. Una hebra. A ver, Sí, no estoy muy segura. Hernia incisional. Pero no hay, solo es una tumoración, ¿no? Entonces, una hernia incisional puede ser. sí, claro, ahí te estabas entre hernia y evisceración, pero la evisceración es cuando hay exposición, acuérdate, Sí. exposición de órganos. Entonces, como te estoy diciendo que hay una tumoración dura, que no es reductible, porque no necesariamente las hernias son reductibles, ¿no? No se puede reducir y está bien delimitada, pero justo está en la cicatriz de la parotomía. Quiere decir que pues, es una hernia incisional o eventración, que sería su otro nombre, ¿no? Sí. De que tuviste esta eventración, pones eventración. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el material protésico más utilizado en tratamiento quirúrgico de hernias? El polipropileno, ¿era? Sí. Un paciente de 68 años consulta por dolor y abultamiento por encima del pliegue inguinal derecho, ha aparecido tras la realización de esfuerzo físico en la exploración en bipedestación. El pliegue inguinal ha quedado sustituido por una tumoración oblicua y blanda. El pliegue inguinal ha quedado sustituido por una tumoración obliqua blanda y depresible que aumenta con la tos, llegando a la base escrotal. En relación con el caso clínico, ¿cuál es correcto? Hernia inguinal directa, he dejado mi pierna. Mm, en mi prestación. Eso era. Mira, que hay algo que te está diciendo. Mira, sí, es una indirecta. Mm, pues, hernia, pues, sí. Pero me confunde. ¿En qué parte te confundes? Pero sí, es una, o sea, es una hernia inguinal indirecta, pero con mediante la hernioplastia de Liechtenstein. La No sé. hernioplastia, la hernioplastia de Liechtenstein es colocar una tela, una malla, por delante de la fascia transversalis Sí, eh, y la puedes colocar tanto para indirectas como directas. Porque si la colocas por delante de la fascia transversalis, la estás colocando al inicio del canal inguinal. ¿Te acuerdas sí, que lo vimos en la imagen? Entonces también se podría hacer. sí, es Entonces, correcto. esa, porque si tú te pones ahora a ver las demás, por ejemplo, el diagnóstico es varicocele, No, y te dice que varicocele, pero varicocele te tendría que decir de que pues han encontrado el examen físico, ¿no? ¿Sabes cómo se diagnostica varicocele? Lo que hacen es poner luz en el testículo y ven que se mueve como un poquito el agua y es, o sea, sí, se puede ver, pero no, eso no es, parece una hernia inguinal directa, no es directa, allá por examen. ujú, Y la miografía de McVeigh es para crurales, no para inguinal. El paciente padece hidroceles tampoco. Con quiste de cordón, por el que se trataba parcial, ya no tiene nada que ver. Y se trata de una hernia crural, no es crural, no, porque es inguinal. ya por ahí lo sacamos. ¿Qué contiene la hernia del el divertículo de Meckel? Si lo volvieron a preguntar en la universidad, de que acá no se sale. Una hernia inguinal directa es aquella que emerge por triángulo de Hess. ¿Sí? Desde el punto de vista topográfico, ¿cómo se conoce a la hernia que se forma en la región lumbar de La la cara cara por posterior del abdomen? no te lo he dicho, pero se llama, ¿ya? Hay una, en la espalda, básicamente, espalda, en la parte lumbar, hay un, hay un triángulo que se llama el triángulo de Petit. Y a veces también puede salir por ahí, ¿ya? Se llama Petit. Puedes chequearlo también. Ya, eso también fue pregunta de ahora y ya nos vamos. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas se encuentra medial al triángulo de Hess? Esos son los rectos. Músculo recto. Músculo recto. Ten cuidado con el póster porque yo he puesto no medial, ¿ya? Le he cambiado la clave. Ay, Sí, sí.